¿Cómo están amigos y amigas? Seguimos con este apasionante podcast Apocalipsis, Misterio y Revelación. En este episodio vamos a estar hablando sobre el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Esto está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, a partir del versículo 7. Y dice así: escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La palabra de Dios es maravillosa. Como siempre decimos, es algo que realmente lo que la conocemos y la podemos entender y poner por obra. Es algo que cada vez que leemos su palabra nos llena ese corazón de gozo, esa llama, como cuando Jesús se había aparecido a unos discípulos después de haber resucitado, y él iba caminando. La palabra se llama el camino de Maús. Y dice que caminaron unos 11 kilómetros. Y ellos no sabían que era Jesús, porque como resucitó con un cuerpo nuevo, no podían reconocerlo. Sin embargo, cuando él hablaba, una vez que ellos entendieron que era Jesús, se dieron cuenta y comentaban entre ellos, no ardía un fuego dentro de nosotros cuando él hablaba la palabra de Dios. Y realmente es eso lo que nos pasa cuando leemos la palabra de Dios o la oímos, que hay un fuego en nuestro interior que es el propio Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Y dice así Jesús, ¿no? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Toda la autoridad, toda la gloria, el honor. Hablando de la llave de David, ¿no? David fue digamos, el primer rey que Dios quiso que gobierne sobre la tierra o sobre la nación de Israel. Pero bueno, el primer rey fue para castigar a Israel por la desobediencia, porque bueno, el plan principal de Dios era que Él gobernara sobre los hombres, que fue el plan que Él quiso llevar a cabo con Adán y Eva, pero bueno, ellos desobedecieron y prefirieron obedecer a Satanás. Entonces se le quitó la gloria que ellos tenían. Con Israel quiso hacer lo mismo, que sea Dios el que gobernara sobre ellos. Sin embargo, ellos quisieron tener un rey como tenían las otras naciones. Pero las naciones eran naciones idólatras, naciones pecadoras, naciones que rechazaban la palabra de Dios. Y Dios, para castigar a Israel, les envió a Saúl. Pero sin embargo, David sí era un rey escogido por Dios que hizo la voluntad de Dios. Y al ser David es este rey con esa llave del reino, bueno, Jesús, por eso acá dice, ¿no? El verdadero, el que tiene la llave de David. Y como que la llave de las puertas de la Jerusalén tanto terrenal como la espiritual, la tiene Jesucristo. Y le dice así a la iglesia en Filadelfia, al ángel: yo conozco tus obras,
He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios le está diciendo que puso una puerta abierta delante de él. Y dice, aunque tienes poca fuerza, una persona débil, digamos, hoy sería una persona con que el mundo tendría en poco, porque sería alguien pequeño, alguien con poca autoridad, con poca relevancia, no sería alguien con mucha autoridad. Sin embargo, aún con esa pequeñez a los ojos humanos, dice que guardó su palabra. El guardar su palabra significa el oír la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios y practicarla, ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Guardaste mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Acá habla de nuevo, ¿no? La sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, mienten. Bueno, hoy podemos ver, bueno, el mundo está en guerra ya hace un montón de tiempo. Eh, bueno, Israel en el medio del conflicto. Muchas personas que dicen, bueno, somos el pueblo elegido de Dios, somos judíos. Bueno, sin embargo, acá Dios dice, bueno, algunos sí y otros no. Bueno, hay gente que sí, que son. Y hay gente que dicen ser y no lo son. Anteriormente en las otras cartas leímos algo prácticamente parecido. Dicen ser apóstoles y no lo son. Dicen ser siervos de Jesucristo y no lo son. Dicen ser judíos. Dicen ser nación santa, pueblo santo y no lo son. En el nombre de Jesús. Eh, bueno, para crear un paréntesis y entender, la nación hoy, Israel, sigue siendo la nación elegida por Dios, el lugar que Dios quiso que por la que venga su Hijo, por la que tengamos redención, y el lugar a donde va a volver, Jerusalén. Por eso la puerta por donde tendría que entrar Jesús nuevamente, hasta el día de hoy sigue cerrada. Pues la tiene que abrir Jesús. Por eso dice, yo soy el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra. Por eso esa puerta le pertenece solo a Jesús, que es la puerta de entrada a Jerusalén. En el nombre de Jesús. Para que entendamos, porque hoy hay esa discusión de que no, el Israel de hoy no es el Israel bíblico. No, sí, el Israel de hoy sigue siendo el Israel bíblico. De eso no hay ninguna duda. Y la Jerusalén terrenal sigue siendo la Jerusalén de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. La que gobernó el rey de Salem, que representaba a Jesucristo, que yo estoy seguro que era el propio Jesucristo, quien habló con Abraham, que después de esa ciudad pasó a ser la ciudad de David. Y hoy es la Jerusalén, que está ahí en ese conflicto entre tres creencias, que todas tienen un mismo Dios, a pesar de las discusiones humanas. El Dios es el mismo, en el nombre de Jesús. Las rivalidades son nuestras, salen de nuestro corazón, como dice la propia palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Y sigue. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Acá dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Bueno, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros de por sí debemos tener paciencia. Acá dice, guardaste la palabra de mi paciencia. Lo que se entiende es que guardaste mi palabra con mucha paciencia, a pesar de los conflictos, de las aberraciones. Acá, por ejemplo, cuando empieza diciendo, eh, entregaré de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, y mienten, y se postrarán delante de ti. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que había gente que se le oponía a la iglesia de Filadelfia. Bueno, hoy por hoy hay gente que se nos opone a nosotros. Dicen ser creyentes, dicen ser judíos, vamos a ponerle, dicen ser apóstoles, dicen ser siervos de Dios, y no lo son. Mienten, en nombre de Jesús. Sin embargo, si nosotros guardamos la palabra de Dios con paciencia, hacemos crecer el fruto del
Espíritu en nosotros, no solo la conciencia, sino todos los demás, amor, paz, gozo, benignidad, templanza, fe, dominio propio, en el nombre de Jesús. Dice que si nosotros guardamos su palabra, si tenemos paciencia, bueno, Él nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Bueno, si podemos ver, bueno, yo creo que desde que Jesús partió, desde el año 70, que fue destruido Jerusalén, dispersado el pueblo santo, dispersados los creyentes también, porque salieron de ahí. El evangelio se dispersó por el mundo entero, y hoy en muchas naciones somos perseguidos hasta la muerte. Por eso en este conflicto que hay hoy, que comenzó con Palestina y bueno, ahora continúa con Irán, que en realidad es lo mismo, los filisteos, los persas o babilónicos, eran naciones que rechazaban la palabra de Dios. Y su herencia, su simiente, sigue siendo exactamente igual. Por eso esas naciones somos perseguidos, tanto los judíos como los cristianos, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora guardamos la palabra con paciencia, a pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones, guardamos la palabra de Dios con paciencia, con perseverancia. Somos fieles, obedecemos la palabra de Dios, la ponemos por obra, la practicamos en el nombre de Jesús. Entonces Dios es como que nos da una recompensa a raíz de lo que nosotros hacemos. Por eso siempre dice: yo conozco tus obras. Entonces no es en vano que nosotros debemos tener buenas obras, porque Dios las está viendo. Ahora, yo no tengo obra o tengo malas obras, bueno, Dios también me diría: yo conozco tus obras, son un desastre, como lo leímos en otras palabras, en el nombre de Jesús. Y dice que nos promete guardar de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Bueno, la hora de la prueba ya comenzó con el tiempo del fin. El tiempo del fin comienza con el ascenso de Jesús. El ascenso de Jesús a los cielos, viene el Espíritu Santo en reemplazo de él. Por eso el reino de los cielos se divide en tres. Y primeramente el Dios Padre. Estaba con los hombres a través de los profetas. Y pocas veces venía en la forma del Espíritu Santo. Vino Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, en forma corpórea, en la forma del Hijo de Jesús, del Hijo de Dios, Jesús. El nombre de Jesús dio la vida por nosotros, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Bueno, la tercera etapa es el Espíritu Santo. Dios envía al Espíritu Santo y el reino de los cielos hoy está en la tierra por medio del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos embajadores. Nosotros, al tener una porción de Dios en nosotros, al tener el Espíritu de Dios en nosotros, representamos el reino de los cielos o a Dios en la tierra. Por eso la palabra nos dice que somos embajadores. Bueno, ahora nosotros, con todo eso, guardamos su palabra, somos fieles, permanecemos en paciencia a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, y Él promete guardarnos esta hora de la prueba. Bueno, aún en todo el caos, como digo, ¿no? La hora de la prueba a veces se entiende por el arrebatamiento, el rapto, la gran tribulación. Bueno, la tribulación venimos pasando desde el año 70. Desde los primeros cristianos, que eran perseguidos, eran matados, eran asesinados. Los profetas eran asesinados por predicar la palabra de Dios. Bueno, hoy es más o menos lo mismo. Quizá en Occidente no nos maten físicamente, pero con todas las doctrinas y enseñanzas y leyes que hay de lo que se llama progresismo, es como que están asesinando al cristianismo. Hoy, los otros días leía, eh, bueno, no me acuerdo, no voy a decir dónde, porque no me acuerdo. En Europa sé que era, en la tribuna, bueno, se hizo como una imagen como de Jesús, ¿no? Haciendo hincapié a que se aproximaban las Pascuas. También la palabra de Dios dice que no debemos hacer imágenes, nada. Pero bueno, es una manera de representar, bueno, que Jesús es quien
decimos que es el Hijo de Dios, que vino al mundo para dar la vida por nosotros, y en este tiempo que son las Pascuas, recordamos que Él murió y resucitó para darnos vida. Bueno, se hizo eso en un estado de fútbol. Bueno, fue sancionado ese equipo, con miles de millones de dólares. La verdad, es una atrocidad. Sin embargo, uno puede ver los equipos hacer adoración a Satanás, hacer propaganda, digamos, neonazi, antisemita, anticristiana, no pasa nada. Pero hablamos de Jesús y nos sanciona. Entonces, la persecución está. Y mismo en las escuelas, prácticamente en todos los países, está prohibido leer la Biblia. Sin embargo, está aprobado a que te lean un manual de Satanás diciendo que los niños pueden cambiar de sexo, que una chica de 13 años puede tener relaciones sexuales, si queda embarazada puede asesinar a su hijo a través del aborto. Eso está permitido. Pero no está permitido hablar del amor, hablar de la paz, hablar de la fe, hablar de que hay una salvación, que hay luz en este mundo de oscuridad. Eso está prohibido. Entonces, la persecución está. Aún nosotros guardamos la palabra de nuestra paciencia, enseñamos a nuestros hijos sobre la vida cristiana, sobre quién es Jesús, y Él eh, nos promete guardarnos de esa hora de la prueba, de ese momento en donde vamos a ser probados. Bueno, un ejemplo grande fue el de esa famosa pandemia, que algunos le dicen pandemia, pero bueno, fue un plan que no quede ninguna duda que fue una antesala a lo que va a ser el anticristo, con la marca del 666, y toda la persecución que va a haber, y ese virus, que bueno, no sabemos si es artificial, natural no es, por supuesto, artificial seguro, pero bueno, mucha gente murió, y sin embargo, Dios nos guardó a los creyentes de esa hora de la prueba, y así sigue guardándonos, aún en lugares donde son peligrosos, donde hay mucha delincuencia. Dios nos guarda de esas cosas, aún a través de la persecución y todo. Él sigue cumpliendo su palabra. Y dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. También hay otra cosa, ¿no? Para que entendamos, ¿no? Bueno, Dios me da algo a mí. Gloria a Dios. Bueno, eso que Dios me da, yo lo tengo que guardar y multiplicar, como la parábola de los talentos, y tengo que cuidar que nadie me lo saque. No, lo que es mío es mío. Lo que Dios me dio es personal. Pero sin embargo dice que alguien me lo puede quitar. Ahora, ¿quién me lo puede quitar? Bueno, está el ejemplo de la parábola de los talentos. Dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1, según la capacidad de cada uno. Dice que el que le dio 5, cuando volvió el Señor, que representa a Jesucristo, este lo metió en el banco, lo multiplicó por 10. Al que le dio 2, lo multiplicó por 4, y el que le dio 1, lo escondió, y cuando llegó, le devolvió ese 1. Ahora, el Señor, al que lo multiplicó por 5, por 10, que consiguió 10, le dijo, siervo bueno y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Es como que, amén, gloria a Dios, sos salvo. Al que le dio 2 y multiplicó por 4, le dice exactamente lo mismo. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, el que le dio 1 y no hizo absolutamente nada, se lo saca y se lo dio al que le dio 5. Y bueno, y a este lo echó afuera. Es como que fue condenado. Entonces, ese 1 no solo le quitaron lo que tenía, sino que perdió la salvación. Bueno, en este caso nos dice algo muy parecido. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Bueno, hasta ahí estaba todo bien. Bueno, yo te voy a guardar de la hora de la prueba, venís haciendo las cosas bien, tus obras son buenas. Pero cuidado, seguí haciendo esto. No te duermas ni te creas que estás en laureles. Hasta el día que yo venga tenés que guardar tu palabra y tenés que seguir haciendo esto, tenés que seguir multiplicando tu talento.
porque si no otro puede tomar tu corona o se lo puedo dar a otro. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si retenemos lo que Dios nos dio, si hacemos las cosas bien, si guardamos su palabra, si tenemos paciencia, si a pesar de las tribulaciones seguimos fieles, Él promete guardarnos. Y si el día que tengamos que partir de esta tierra o que venga Jesús a buscarnos, seguimos en la misma fe, en el mismo amor, en la misma perseverancia, en el mismo trabajo, seguimos obrando para bien y poniendo por obra su palabra. Bueno, Él dice que nos pondrá como columna en su templo. Eh, no es algo literal el que nos va a convertir en una columna de granito ni material, sino que vamos a hacer una pieza fundamental en su obra celestial y en su nueva tierra. Vamos a ser parte fundamental de su iglesia, de su templo. Realmente es algo maravilloso. Hoy, bueno, somos el templo de Dios porque guardamos su Santo Espíritu en nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero seguimos siendo ese hombre carnal, esa mujer carnal. Ahora, cuando Él venga y nosotros seguimos haciendo las cosas bien, vamos a hacer ese templo espiritual para vida eterna. En el nombre de Jesús. Así que bueno, hermanos y hermanas, amigos, los bendigo grandemente. Este es el mensaje a Filadelfia y nos queda solamente el mensaje a la Odisea, que también es algo que hasta el mundo usa palabras de esta palabra justamente, pero no lo practica. En el nombre de Jesús. Es el último, con esa terminamos esta serie de 7 cartas a las iglesias y después vamos a seguir con el libro del Apocalipsis. En este podcast que se titula Apocalipsis, Misterio y Revelación.